El día de hoy resolveremos este problema muy interesante de movimiento parabólico y dice: una pelota de tenis sale rodando del descanso de una grada con velocidad horizontal de 8 pies sobre segundo si los peldaños tienen 9 pulgadas de alto y 10 pulgadas de ancho. Calcular, inciso A, el número de escalón al que llega la pelota por primera vez. Inciso B, el tiempo empleado en llegar a este escalón. Bien, el problema trata de una gradería en el cual se halla en la parte superior una pelota de tenis, el cual sale con una velocidad horizontal, y esta pelota, debido al efecto de la aceleración de la gravedad, describe una trayectoria parabólica hasta llegar a un escalón, el cual no lo conocemos, y precisamente nos pide hallar el número de escalón al que llega la pelota por primera vez. Entonces, esa es la pregunta. Si te gustan los desafíos, puedes pausar el video y resolverlo. Y bien, a continuación haremos un esquema o gráfico de la altura y la distancia horizontal. Esta es la altura que llamaremos h. La pelota va a descender a esta altura h hasta llegar a uno de los escalones. Esta va a ser la distancia horizontal que va a recorrer la pelota. Y es la altura de cada peldaño. Y esta x es el ancho de cada peldaño. Nos da como dato la velocidad horizontal igual a 8 pies sobre segundo. Otro dato que nos da es esta altura de cada peldaño, y igual a 9 pulgadas. Y nos da también esta distancia x, que es el ancho de cada peldaño, igual a 10 pulgadas. Si observamos las unidades, acá tenemos la longitud en pulgadas y acá tenemos en pies. Para ello vamos a convertir de pulgadas a pies, utilizando la siguiente equivalencia. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros y un pie es igual a 30,48 centímetros. Utilizando estas equivalencias, multiplicamos 2,54 centímetros arriba y una pulgada abajo. Multiplicamos un pie arriba y 30,48 centímetros abajo. Miren que las unidades pulgada que está arriba con pulgada que está abajo se simplifica y queda centímetros. Luego, este centímetro que está abajo con este centímetro que está arriba también se simplifica y queda pies. Por tanto, lo que hacemos es multiplicar 9 por 2,54 y ese resultado lo dividimos entre 30,48 y esto va a ser igual a 0,75 pies. De igual manera, hacemos con 10 pulgadas y realizamos operaciones. Esto nos va a dar igual a 0,83 pies. Miren que el primer paso que hemos hecho es convertir las unidades a un solo sistema. Por tanto, estas unidades las manejaremos en el sistema inglés. En el sistema inglés, las unidades de longitud está en pies y el tiempo está en unidades de segundos. Recordemos que la gravedad en el sistema internacional es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad es igual a 32 pies sobre segundo cuadrado. Esto en el sistema inglés. Ahora vamos a hallar el inciso A. Vamos a calcular el número de escalón. Pero antes vamos a recordar rápidamente en qué consiste el movimiento parabólico. El movimiento parabólico. El movimiento parabólico es la combinación de dos tipos de movimiento. En el eje Y, el movimiento es vertical y en el eje X, el movimiento es horizontal. Por tanto, el movimiento parabólico es la combinación de estos dos tipos de movimiento y los podemos analizar por separado. En el movimiento vertical, las fórmulas que utilizaremos serán las fórmulas del MRV, y el MRV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado, y estas ecuaciones o fórmulas coinciden con las fórmulas de caída libre. Y bien, acá les anoto.
las tres fórmulas que utilizaremos. H es la altura o distancia vertical en unidades de metros. B sub Fy es la velocidad final en metros sobre segundo. B sub 0y es igual a la velocidad inicial en unidades de metros sobre segundo. G es la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado. T es el tiempo en unidades de segundos. Para el movimiento horizontal, las fórmulas que utilizaremos es las mismas que en el MRU. El MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. Y la fórmula que utilizaremos será velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo. De acá despejando la distancia, el tiempo que divide pasa a multiplicar. Acá en la fórmula, D es la distancia horizontal en metros. Bx es igual a la velocidad horizontal en metros sobre segundo. T es el tiempo transcurrido en segundos. Y bien, una característica muy importante en el movimiento horizontal es que la velocidad se mantiene constante, es decir, no cambia. A comparación del movimiento vertical, existe una variación de la velocidad, de una velocidad inicial a una velocidad final. En el movimiento horizontal no existe aceleración porque se tiene velocidad constante. Acá en el movimiento vertical, la aceleración es la gravedad y esa aceleración es constante. Ahora, la variable que relaciona a los dos movimientos es el tiempo. El tiempo que transcurre en el movimiento horizontal es el mismo que transcurre en el movimiento vertical. Analizamos el eje Y. Recuerden, el eje Y es el movimiento vertical. Las ecuaciones que utilizaremos son las siguientes. De acá tenemos que elegir una ecuación de las tres. Elegiremos la primera, ya que la segunda y la tercera están en función de la velocidad final. Pero acá en el problema no nos da como dato la velocidad final, tampoco nos pide calcular esa velocidad final. Entonces descartamos la segunda y la tercera y utilizamos la primera. Acá el signo positivo y negativo, positivo lo utilizamos cuando el objeto está de bajada y menos cuando el objeto está de subida. Por tanto, el signo que utilizaremos es el signo más. Entonces, altura es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Luego, acá la velocidad inicial es 0, porque si vemos el gráfico y el dato que nos da de la velocidad, dice que es una velocidad horizontal. Por tanto, en este punto tiene velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y es 0. Entonces acá, si reemplazamos 0, 0 por el tiempo es 0. Por tanto va a quedar simplemente este término. Entonces va a ser altura igual a un medio de la gravedad por el tiempo elevado a la 2. Ahora vemos que esta altura h no nos da como dato, pero podemos relacionarlo. Para calcular esta altura h, multiplicamos la altura de cada escalón por el número de escalones. Transformando este enunciado a forma de ecuación, va a ser h es igual a n por y. Recuerden, n es el número de escalón y y es la altura de cada escalón. Multiplicando el número de escalón por la altura de cada escalón, obtenemos la altura que desciende la pelota. Como no tenemos esta altura h, sustituimos esta ecuación en esta otra. Entonces esto va a ser igual, n por y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En esta ecuación, n es la incógnita, y tenemos como dato, g también tenemos como dato, el tiempo es otra incógnita. Por tanto es una ecuación con dos incógnitas. Lo que vamos a hacer es llamar a esta ecuación ecuación 1. Recuerden que para resolver necesitamos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, para ello analizamos el
eje X. Entonces acá el eje X es el movimiento horizontal. Las fórmulas que utilizaremos es velocidad en X igual a distancia sobre tiempo. Va a ser Bx es igual a distancia d, esta distancia d, sobre el tiempo. Para hallar esta distancia d, multiplicamos el número de escalones por el ancho de cada escalón. D es igual a n por x. N es el número de escalón y esta x es el ancho de cada escalón. Luego, como no tenemos esta distancia d, en sustitución de d anotamos n por x en esta ecuación. Entonces bx es igual a n por x sobre t. Ahora bien, si recordamos, en estos dos movimientos, tanto en el movimiento vertical como en el movimiento horizontal, el tiempo es el mismo. Entonces de acá despejamos el tiempo, t que divide pasa a multiplicar, bx pasa a dividir. Entonces t es igual a n por x sobre bx. Ya esta ecuación la llamamos ecuación 2. Lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación 2 en la ecuación 1. Y bien, acá lo vamos a resolver. Acá tenemos la ecuación 1 y aquí la ecuación 2. Lo que decíamos, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces acá va a ser n por y es igual a 1/2 de la gravedad. Acá tenemos t cuadrado. En sustitución de t anotamos n por x sobre bx. Entonces abrimos paréntesis, n por x sobre bx y esto elevado al exponente 2. Ahora hacemos afectar con el exponente 2. Acá va a quedar n cuadrado x cuadrado, bx cuadrado. N por y es igual, en el numerador la gravedad n elevado a la 2, x elevado a la 2. En el denominador 2 por bx elevado a la 2. Observen que esta ecuación ya está en función de los datos que tenemos. Entonces de acá despejamos n, que es el número de escalón. Ahora bien, recordemos una propiedad de las potencias. Este n cuadrado va a ser igual a n por n. N por n es n cuadrado. Lo que hacemos acá es descomponer n cuadrado. Y luego de acá despejamos n. Este 2 y bx al cuadrado que divide pasa a multiplicar. La gravedad que multiplica a x al cuadrado pasa a dividir. Entonces, esto es igual a n por y por 2 por bx al cuadrado sobre g por n por x al cuadrado. Y esto es igual a n. Pero ustedes dirán, ¿de dónde ha salido n? Recuerden que n cuadrado es n por n. Acá va a ser n por n. Una n la pasamos a dividir y recuerden que en el otro miembro hay también n. Entonces, como queda n arriba y esta n abajo, se simplifica. Luego ordenando esta ecuación, 2 por y por bx al cuadrado sobre g por x al cuadrado. Y esto es igual a n. Por tanto, n va a ser igual, acá anoto los datos que teníamos, y es igual a 0,75 pies, x 0,83 pies, bx 8 pies sobre segundo, g 32 pies sobre segundo al cuadrado. Como todo está en un solo sistema de unidades, reemplazamos directamente. Entonces acá va a ser 2 por 0,75 por 8 al cuadrado, dividido 32 por 0,83 al cuadrado. Acá haciendo operaciones, n va a ser igual a 4,32. Y este resultado es adimensional. Adimensional significa que no tiene unidades. Entonces acá nos salió 4,32. Esto significa que sobrepasó el cuarto escalón. Si acá nos hubiera salido 4,00, significa que llegó al cuarto escalón. Pero como pasó el cuarto escalón, n va a ser igual a 5. Por tanto, la respuesta es que llega al quinto escalón. Ahora calculamos el inciso B. Acá nos pide calcular el tiempo. Ese tiempo podemos calcularlo
aplicando cualquiera de las dos ecuaciones, tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. Cualquiera de estas dos ecuaciones nos sirve para calcular el tiempo. En nuestro caso vamos a utilizar la ecuación 1. Y bien, acá despejamos el tiempo. Este 2 que divide pasa a multiplicar, la gravedad pasa a dividir y luego sacamos raíz cuadrada a ambos miembros. Y esto va a ser igual al tiempo. Luego reemplazamos los valores numéricos. El tiempo es igual a 2 por 5 por 0,75 dividido entre 32. Acá, haciendo operaciones, sale que el tiempo es igual a 0,48 segundos. Si te ha sido útil esta explicación, te invito a suscribirte, darle me gusta al video, comentar y compartirlo. Así, de esta manera, me ayudarás a realizar más videos en futuras publicaciones. Hasta pronto.